7 o mes de 284 después de Cristo, Invernalia Lady Catelyn Stark. Era extraño pensarlo ahora, pero hubo un tiempo en que Catelyn no estaba contenta de casarse con Eddard Stark. Se suponía que debía casarse con su apuesto hermano mayor, Brandon. Había conocido a Lord Eddard una vez antes, en el torneo de Arenal, ese maldito torneo donde la rebelión realmente comenzó. No había pensado mucho en él cuando lo había visto. ¿Cómo podría, cuando él estaba parado en la sombra de su hermano mayor? ¿Cómo podría alguien ver a Eddard, Ned, que era callado y tímido, cuando su apuesto hermano mayor comandaba atención y exigía aún más? Catelyn había estado encantada con Brandon, no había prestado mucha atención a Ned, y pensaba que era simple y aburrido. Para su vergüenza, esa era la opinión que había mantenido durante mucho tiempo después del torneo, en los meses que siguieron, e incluso cuando llegaron noticias de la muerte de su prometido y de que se casaría con su hermano, no había hecho como Lisa y había llorado y gritado. En lugar de eso, lo había aceptado con gracia, pero por dentro había llorado y había sentido rabia. No había querido casarse con Ned, lo había resentido al principio por no ser Brandon. Y entonces había crecido y se había dado cuenta de que si él sentía dolor, su dolor debía superar al de ella, por mucho. Había perdido a su hermano y a su padre, y su hermana había desaparecido. ¿Qué era su dolor comparado con el de él? Fue con esa revelación con la que había hecho un juramento antes de conocerlo por segunda vez. Que haría todo lo posible por ayudarlo, para que su vida fuera tan fácil como pudiera. Y afortunadamente, eso se había vuelto más fácil por su presencia. Había hablado con él sobre el matrimonio y le había preguntado todas las cosas que Brandon nunca había pensado en preguntar, y se había encontrado queriendo cuidar de él, y entonces se habían casado y él había partido a la guerra a la mañana siguiente. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que se preocupaba por su esposo, profunda y verdaderamente lo hacía, y le gustaría pensar que él también se preocupaba por ella. Luego estaban los niños, sabía que su esposo adoraba a su hijo Robb. Al principio había estado preocupada de que Ned no cuidara de Robb, porque no se le parecía. Robb tenía cabello castaño y ojos azules, se parecía más a Edmure a su edad de lo que su padre lo había hecho a la suya. Y sin embargo, su esposo nunca había expresado ninguna decepción en la apariencia de su hijo, de hecho parecía amar a su hijo, parecía apreciar cada momento que pasaba con su hijo, y Catelyn se encontró cuidando más a su esposo a causa de ello. Luego estaba su sobrino más bien, el verdadero rey, Aegon, o Jon como su esposo lo había nombrado. El niño se parecía a su esposo en que tenía la cara larga común a los Stark, pero su cabello era diferente. Era oscuro con tonos de gris atravesándolo, y sus ojos cambiaban. Un momento eran grises, el siguiente violeta, y luego violeta y gris. Era confuso para Catelyn, y su esposo tampoco parecía saber la respuesta a eso. Sabía que su esposo amaba a su sobrino, lo atesoraba como el último vestigio de su hermana y como su propia carne y sangre. Catelyn, también se había encontrado incapaz de no cuidar al niño. Un bebé tan indefenso, necesitaba una madre, y Catelyn se encontró más dispuesta a ser la madre del bebé que cualquier otra cosa. Cuando el niño habló por primera vez, su primera palabra había sido mamá, y Catelyn había llorado entonces, lágrimas de alegría y tristeza. La primera palabra de Robb había sido algo parecido a Invernalia, y se habían reído. Pero dioses, estaban corriendo un riesgo tan grande al hacer esto, y sin embargo, mientras Catelyn miraba a los dos bebés, mientras dormían y colocaba su mano sobre su vientre, donde otro bebé descansaba, lo haría de nuevo, por supuesto que lo haría. Sonríe mientras siente que los brazos de su esposo se envuelven a su alrededor. Usualmente no muestra ninguna emoción aparte de en su dormitorio, pero ahora parece que está de buen humor. ¿Estás bien, mi señora? Lo escucha preguntar. Tararea con satisfacción. Estoy bien ahora que estás aquí, mi señor. Su esposo se había reunido con el maestre, así como con varios señores para discutir varios asuntos de importancia dentro del norte esa mañana, y parecía que acababa de salir de dicha reunión. Fue bien, también como se puede esperar de Roose Bolton exigiendo el derecho de represar algún lago u otro. Y Ornuod discutiendo en contra. Mientras que Bolton simplemente lo exige, Ornuod intenta hacer que parezca algo que me beneficiaría si me negara. No entiendo eso, responde su esposo. Catelyn suspira y se gira para mirar a su esposo. Pone una mano en su mejilla, preocupada por lo cansado que parece. Te están poniendo a prueba, mi señor. Están tratando de ver si te romperás o no, y ceder ante sus exigencias. Creo que Lord Bolton especialmente está tratando eso. Su esposo suspira.
Lo sé, pero eso no lo hace más fácil. Especialmente cuando uno está atascado reuniéndose con ellos durante horas. Parece que van a intentar hacerme tomar una decisión a través del cansancio y luego hacerme arrepentir de ello más tarde. Catelyn mira a su esposo y pregunta. ¿Qué puedo hacer por ti, Ned? Dime cómo estás. ¿Qué has estado haciendo? Pregunta su esposo. Catelyn considera esta pregunta por un momento y luego responde. Estoy bien, Ned. De verdad que lo estoy. He estado revisando las cuentas de los últimos meses y he notado algo. Su esposo la mira preocupado. ¿Qué notaste? Catelyn mira a su esposo y dice suavemente. Noté que, unas 5 lunas antes del torneo de Arenal, se realizó un gran pago a una cuenta que no aparece en el libro. Su esposo la mira algo preocupado. ¿Cuánto? Unas 600.000 dragones de oro. Y sin embargo, 3 semanas después, se registró la misma cantidad como depositada en las arcas, responde Catelyn. ¿Y no hay registro de a quién fue ese pago? Pregunta su esposo. Catelyn niega con la cabeza. No, mi señor. Parece que quien hizo la nota del pago no se dignó a anotar a quién se le pagó. Su esposo mira preocupado entonces. Se mueve hacia la puerta y la cierra, y luego se gira hacia ella y responde. Creo que podría saber a quién fue ese pago. ¿Quién? ¿Y cómo podría saberlo, mi señor? Pregunta Catelyn. Su esposo suspira. He estado escuchando rumores de la gente dentro de Invernalia de que mi hermano podría haber estado planeando algo antes de su muerte. Creo que podría haber hecho un pago a los Risueya por algún servicio u otro. Pero por una cantidad tan grande. ¿Qué podría ser, que Brandon les pidiera a los Risueya que hicieran algo que requiriera un pago tan grande? Pregunta Catelyn, confundida. Ned la mira entonces y responde suavemente. No sé si debería decirte o no, mi señora. Podría dañar ciertas imágenes. ¿Qué imágenes, mi señor? Soy tu esposa. Puedes decirme lo que sea. No pensaré mal de ti por ello, responde Catelyn. Pero maldeciría a los muertos, y no me siento cómodo haciendo eso, responde su esposo. Los nervios de Catelyn comienzan a agitarse entonces. Mira a los niños durmiendo en sus cunas y luego mira a su esposo y susurra. Sea lo que sea que no desees decirme, quizás podrías decírmelo en la habitación contigua a esta. Sonríe y siente que su corazón se acelera un poco cuando su esposo sonríe a cambio. Él se ve muy guapo cuando sonríe. Ella toma su mano y lo lleva a una sala secreta que había encontrado adjunta a la guardería hacía unas lunas. Abre la puerta y se sienta frente a él, con la habitación bastante vacía, pero tiene una cosa en ella. Las iniciales LR grabadas en tinta roja. No sabe de quiénes son esas iniciales y no está segura de querer saberlo. Su esposo mira la habitación y dice. Siempre he oído hablar de esta habitación, pero hasta ahora, no creo que haya estado realmente en ella. ¿Cómo la encontraste, mi señora? Catelyn mira a su esposo y responde. La encontré un día mientras los niños dormían. Me topé con ella, más bien. Pero sí, ¿qué era esto que no querías decirme sobre? Su esposo sonríe y ella siente que le falta el aliento. No puedo ocultarte nada ahora, ¿verdad, mi señora? Ayudé a criar a mi hermano. Sé cuando alguien intenta ocultarme algo, responde ella sonriendo. Su esposo suspira entonces. Bueno, ¿estás segura de que realmente quieres saber qué era esta cantidad de dinero de verdad? Sí, Ned. ¿Qué es? Seguramente no puede ser tan malo como piensas que sería, responde Catelyn. Brandon hizo ese pago a los Risueya, según tengo entendido, porque estaba garantizando su lealtad en caso de que hiciera un movimiento contra mi padre. Parece que mi hermano ya no se conformaba con ser simplemente el heredero de Invernalia, dice Ned. Catelyn siente algo parecido a la sorpresa. ¿Estás seguro? Le resulta algo difícil de reconciliar con la imagen que tiene de Brandon. Pero entonces, algo que él una vez le dijo sigue viniendo a su mente, y se niega a desaparecer. Su esposo asiente. Estoy seguro de ello, tan seguro como puedo estarlo de algo. Hablé con Martin Cassell antes de la guerra y me mencionó algo. Y Lord Risueya siempre fue bastante frío conmigo cuando le hablé durante la guerra. También encontré unos papeles en la habitación de mi hermano mayor mientras la revisaba. Su esposo saca los papeles y se los entrega. Catelyn jadea cuando reconoce la letra de Brandon. La letra ordenada y perfecta es demasiado para poder leerla. Sin embargo, mientras la lee, y luego otra, se encuentra preguntándose por qué nunca había pensado en esto antes. Nunca se lo había tomado en serio cuando se lo había mencionado, y sin embargo, ahora ve la prueba de sus afirmaciones y se pregunta al respecto.
Termina de leer y mira a su esposo, que ha estado estudiándola intensamente, y ella se sonroja ligeramente. ¿Qué opinas de ellos, Ned? Pregunta. Su esposo la mira y entonces, con voz pesada. Creo que mi hermano se perdió. En algún punto entre convertirse en hombre y morir, se perdió. No sé por qué, pero creo que los Risuey tuvieron algo que ver con ello. Creo que podría haberme hablado de esto cuando estábamos comprometidos, Ned, dice Catelyn suavemente. Su esposo la mira alarmado. ¿Qué quieres decir? Catelyn traga saliva, con los nervios a flor de piel. Cuando nos reuníamos en Aguas Dulces y salíamos a caminar, solía hablarme de sus grandes planes para el norte. De cómo Lord Rickard estaba frenando las cosas, y él tenía la intención de hacer que el norte fuera grande otra vez. Me reí de esas palabras entonces, pensando que solo estaba fanfarroneando. Pero ahora, habiendo leído esas cartas, me pregunto. Ned le toma la mano y dice. No sabías que iba a seguir adelante con esos planes. 7 infiernos, yo ni siquiera sé si él habría seguido con estos planes. Por lo que he podido ver, murió antes de poder poner nada en práctica. ¿Hay más de estas cartas? Pregunta Catelyn, sorprendida. Ned asiente. Muchas más. Brandon guardó muchas de estas cartas en escondites en sus habitaciones. Me las encontré por accidente. Y, sin embargo, noté que mi hermano era bastante predecible a la hora de esconderlas. Su esposo duda entonces. ¿Qué es, Ned? ¿Qué más hay? Pregunta Catelyn. Menciona algo sobre Barbara y Dustin y un acuerdo matrimonial. Parece que mi hermano estaba más que dispuesto a pasar por alto un pacto que nuestro padre hizo para asegurar que su eliminación planeada de mi padre fuera exitosa, responde su esposo con solemnidad. Catelyn siente algo parecido a la ira y un escalofrío de shock en su interior. Mira a su esposo, que todavía sostiene su mano y la mira intensamente. Estoy bien, Ned. De verdad, mi señor, estoy bien, dice, aunque su voz tiembla. Lo siento, Kat, lo siento de verdad. No quería llamar tu atención sobre esto porque sabía que te causaría dolor, dice Ned. Está bien, Ned, de verdad. No estoy enojada contigo, sino con tu hermano. Parece que no era tan genuino como ambos pensamos que era, dice ella en respuesta. Hace una pausa y luego un pensamiento la golpea. Ned, si pudiste encontrar estas cartas, ¿qué hay que diga que Lord Ryswell no también tiene cartas? ¿Y si las tiene, qué lo detiene para usarlas? ¿Para qué las usaría? Brandon lleva mucho tiempo muerto y no se casaron, responde Ned. Eso no importa, mi señor. Si hay suficiente descontento con tu reinado como señor, esta gente podría usar eso para reunir gente a su causa, dice Catelyn. Ned se ve horrorizado. Ella dio a luz, no pensé en nada de eso. William se casó con ella bastante rápido antes de la guerra, antes de la muerte de Brandon. Pero no pensé en considerar si ese era el caso. Catelyn mira a su esposo. El nerviosismo flota a través de ella entonces. Ned, ¿qué vamos a hacer? No podemos permitir que esto suceda. Su esposo la mira, con sus propios ojos reflejando algo del miedo que ella siente. Yo, no lo sé. Lord Ryswell y yo tenemos una reunión programada pronto. Puedo hablar con él sobre esto. No se lo menciones, Ned, responde Catelyn. Sacarlo a relucir lo haría más consciente de lo que sabes. Es mejor mantenerlo en la oscuridad y hacer que se pregunte sobre las cosas. La gente comete errores cuando está insegura, no si tiene tiempo para prepararse. Su esposo la mira, con el rostro mostrando preocupación. Puedo hablar con Martin y ver qué puede hacer. Catelyn asiente. Eso es bueno, Ned. Pero, ¿qué más se puede hacer? La hija de Ryswell, Bethany, está casada con Lord Bolton, ¿no es así? Sí. ¿Por qué? ¿Qué opinas de eso? Pregunta Ned. Creo que puedo entender por qué Bolton está presionando el tema de hoy, mi señor, responde Catelyn. Creo que está siendo usado por los Bolton y los Ryswell para distraernos de lo que sea que estén planeando. Después de todo, con el crecimiento del canal y el dinero que viene de eso, o lo que vendrá de eso, querrán algo de eso. También saben que la mayor parte de nuestra atención está en eso, así que es en lo que se centrarán en el frente, mientras intentan otras cosas por la espalda. Su esposo la mira entonces. ¿Cómo se llama tu doncella? Jocelyn. ¿Qué pasa con ella, mi señor? Pregunta Catelyn. ¿Vino contigo desde Aguas Dulces, o vino de algún lugar dentro del norte? Pregunta su esposo. Catelyn considera esto por un momento y luego dice. Vino de algún lugar del norte. De los Verstark, creo. ¿Por qué?
Creo que deberíamos asegurarnos de que no esté haciendo nada que pueda traernos problemas, mi señora. Después de todo, los Verstark son una familia que no siempre ha tenido una buena relación con mi familia a lo largo de los años, y con el tiempo se han acercado a los Risuel. No podemos permitir que ganen aún más influencia, responde Ned. De acuerdo. Pero, ¿cómo nos aseguramos de que los niños estén protegidos? Pregunta Catelyn. ¿No crees que irían a por los niños, mi señora? Pregunta su esposo. No lo sé. Por lo que sé de ellos, por lo que me has contado, no parece que nada esté más allá de su alcance. No quiero que Robb o Jon salgan heridos por esto, dice Catelyn. Su esposo se levanta y hace lo mismo. Te prometo que no te pasará nada. No mientras yo viva. Catelyn lo mira y susurra. Sé que lo intentarás, Ned. Pero estoy asustada, realmente asustada. Su esposo va a responder, pero entonces hay un golpe en la puerta de la guardería. Su esposo maldice y la lleva fuera de la habitación, de vuelta a la guardería. Ned abre la puerta y miran al maestre Luwin, que está algo sin aliento. ¿Qué pasa, Luwin? Pregunta su esposo. Una carta para usted, mi señor, responde el maestre, entregándole la carta. Su esposo lee la carta y luego la mira y dice. Lord Rodrik Risuel está muerto. 11 o mes de 284 después de Cristo, Invernalia Lord Eddard Stark Ned se sentía cansado, muy cansado. A veces se preguntaba cómo su padre había logrado mantener la cordura, había demasiado sucediendo dentro del norte ahora para que Ned sintiera algo más que cansancio. El canal finalmente parecía estar terminando su construcción. Los lazos comerciales crecían dentro de esos, y había ofertas para que la mano de su hermano se casara. Y sin embargo, había una cosa de la que Ned se preocupaba constantemente. El tema de Barbara y Dustin y su hijo. No era la primera vez que se encontraba maldiciendo a Brandon, maldiciendo su impulsividad y el hecho de que Brandon siempre se libraba de todo. Ned todavía no estaba seguro de cómo su padre no se había dado cuenta de lo que Brandon estaba haciendo justo debajo de sus narices, y luego recordó que su padre había estado dispuesto a pasar por alto las cosas que Brandon hacía. Brandon era su heredero y no podía hacer nada malo, solo Ned y sus hermanos podían hacer algo malo. Era un pensamiento que no traía nada más que resentimiento e ira a su mente, porque ahora se veía obligado a lidiar con los problemas que la insensibilidad de su hermano y la voluntariosa ceguera de su padre habían dejado atrás. No sabía a quién recurrir en el asunto. Todo parecía estar sucediendo a la vez. Sentía que desde que habían llegado las noticias de la muerte de su padre y su hermano, Ned sentía que toda su vida se había puesto patas arriba, y aún no se había enderezado. No sabía cómo sentirse acerca de Lyanna, un tema que no había querido explorar, y no estaba dispuesto a tocar la herida, que era la muerte y las últimas palabras de su hermana. Estaba enojado con ella, y triste por ella, y estaba molesto porque ella se mostrara tan reacia a escuchar, y porque Benjen le hubiera permitido irse. Nunca le diría a Benjen eso, por supuesto, pero se encontraba mirando a Benjen a veces, mientras su hermano crecía hasta convertirse en un hombre, y se preguntaba por qué Benjen no podía haber soportado esta carga. Benjen, que era rápido para reír, que conocía a Kat, era amigo de ella y no tenía ninguna de las torpezas que todavía residían entre Ned y su esposa. Benjen, que conocía el norte de una manera que Ned nunca podría, los dioses, no sabía qué pensar de todo esto, y se resintió a sí mismo por sentirse así, de verdad que lo hacía. Siente que su esposa le aprieta la mano y parpadea, la mira y ve que lo mira inquisitivamente. Niega con la cabeza y se gira para escuchar al maestre Luwin hablar. Hay noticias de la ciudadela de que el invierno que se ha instalado en las tierras durante los últimos 3 años podría llegar a su fin pronto. Parece que sus estimaciones de las estrellas y sus posiciones en el cielo eran algo incorrectas, y que el invierno en realidad está llegando a su fin antes de lo que pensaban, dice Luwin. Ned se encuentra sin preocuparse realmente por el invierno, pero se pregunta. ¿Y qué cree la ciudadela que esto podría significar para el comercio? El maestre considera esto por un momento y luego dice. Por lo que sugieren en su correspondencia, parece que piensan que esto podría significar una apertura de rutas comerciales con esos, en particular las del norte de ese lugar, Braavos y Lorat, así como Norvos y Kor. Ned asiente. Eso es bueno, muy bueno. Sin duda significará que los señores del norte no pueden quejarse de comprometer tanto poder humano en la construcción del canal. Hace una pausa y luego continúa. Hablando de eso, ¿qué noticias hay de Puerto Blanco? ¿Lord Wyman ha respondido a la consulta sobre los albañiles? El maestre mira las notas que tiene y las cartas que ha recibido, y luego responde.
Parece que los albañiles que estuvieron aquí y se fueron están siendo cuestionados. Y hasta ahora sus respuestas han sido bastante evasivas, aunque se ha aprendido algo de ellos. ¿Y qué es eso? Pregunta Ned. El maestre duda por un momento y luego dice. No son albañiles de verdad, mi señor. Simplemente usan el título para recopilar información. Ned siente como si lo hubieran abofeteado en la cara. ¿Qué? Exclama. ¿Qué quieres decir? El maestre suspira. Parece, por lo que Lord Wyman ha podido reunir, que estos hombres que se hicieron pasar por albañiles vinieron a Invernalia con el único propósito de recopilar información. ¿Para qué y para quién? No lo dijeron, aunque Lord Wyman está decidido a descubrir todo lo que pueda. Ned siente a Kat tensarse a su lado. Puede sentir lo nerviosa que está por cómo su mano aprieta la suya. Él mismo se siente muy nervioso. Mirando al maestre, considera todas las opciones posibles. Es bastante obvio al menos por qué estas personas podrían estar viniendo aquí, pero ¿quién podría haberlas enviado? Finalmente, dice. Dijeron si había más de su tipo aquí. No, mi señor, responde el maestre, negando con la cabeza. Aunque sí dijeron que vendrían más. ¿Más vendrían? Pregunta Ned, conmocionado. ¿De dónde? De diferentes partes del mundo conocido, parece. La construcción del canal ha causado un gran revuelo en todo el mundo conocido. Muchos vienen a buscar la oportunidad de trabajar. Y con la laxitud de algunas de las personas que contratan a los albañiles para sus propios trabajos, es posible que personas así puedan entrar, responde el maestre. Sintiéndose horrorizado, Ned cierra los ojos por un momento y luego los abre. Quiero que se envíen cartas a todos los señores del norte. Quiero que sus hombres investiguen a estos nuevos llegados tan severamente como sea posible. No quiero que nadie que no sea conocido llegue al menos a alguien dentro del círculo íntimo de mis señores trabajando dentro del norte. Hay un momento de silencio y entonces Catelyn habla. Eso podría hacer que algunos se volvieran sospechosos, ¿no es así, mi señor? Por todos los medios, asegúrate de que los que vienen de fuera del norte sean examinados, pero no hagas que parezca que representan algún tipo de amenaza. De lo contrario, las defensas de los señores se alzarán. Curioso, Ned mira a su esposa y pregunta. ¿Qué quieres decir, mi señora? Su esposa lo mira y él se encuentra cayendo en los pozos de sus ojos azules. Dioses, la forma más segura de alertar la sospecha de alguien es hacer que parezca que hay algo que ocultar. Al hacerlo para que los que vienen de fuera del norte, o incluso aquellos desconocidos para alguien dentro de los castillos del norte, no consigan trabajo, estás haciendo más enemigos que amigos. El miedo es la mejor manera de crear enemigos, y la gente teme lo que no conoce. Vimos eso durante la rebelión, no cometamos el mismo error aquí. Ned considera esto y luego, girándose hacia su hermano, pregunta. ¿Qué opinas, Benjen? Su hermano se ve completamente sorprendido de que le hayan preguntado, y Ned puede decir que ha estado soñando despierto, pero responde igualmente. Creo que Lady Catelyn tiene razón, pero no es alarmista, y entonces hay demasiada laxitud. Se debe aplicar alguna forma de restricción. Ned considera esto y luego dice. Creo que, entonces, debemos tomar una decisión aquí. Por lo que veo, necesitamos trabajadores del norte y de fuera del norte. Y sin embargo, debemos alentar a los trabajadores del norte a crecer y prosperar. Por lo tanto, habrá un límite en la cantidad de trabajadores que se pueden usar de fuera del norte. Eso se adaptará a algunos de los señores más centrados en el norte, como Jon Umber y Rickard Karstark. En cuanto a los demás, bueno, tendrán que aprender a vivir con ello. Ve a su esposa asintiendo de acuerdo y también a su hermano, y luego gira su atención hacia Martin, el asesor de mayor confianza de su padre, y pregunta. Martin, ¿qué noticias hay de Barrowton y los Ridges? Martin Castle es un hombre habitualmente severo, y hoy no es una excepción. Se toma su tiempo para responder, pero cuando lo hace es conciso y directo. No ha habido nada más que silencio desde Barrowton. Es casi como si Lady Barbary mantuviera las cosas deliberadamente en silencio, lo cual es desconcertante. No ha habido noticias sobre su hijo, ni sobre cómo se ve el niño. Hay rumores, por supuesto, pero ¿conoces todos los rumores, mi señor? El hombre hace una pausa por un breve momento antes de continuar. En cuanto a los Ryswell y los Ridges, Lord Roger Ryswell ha continuado en el mismo camino que su padre, Lord Roderick, estaba considerando antes. Permanece en silencio en asuntos más amplios, pero continúa forzando las cosas en la casa Rider y la casa Greenwood. Ned levanta una ceja y pregunta. ¿Qué cosas está forzando? Martin suspira y luego dice. Está aumentando el nivel de impuestos que deben pagar por carne y otros bienes.
Está añadiendo más del 3% que las leyes de Invernalia instituyen. Parece que también está enviando hombres para amenazarlos si llegan tarde a un pago o si discuten contra lo que sugiere. Ned siente que la ira crece dentro de él. ¿Y cuáles son sus justificaciones para esta tiranía? Parece creer que, como señor de los reyes, es su derecho obtener estos impuestos de sus vasallos. Además, argumenta que necesita el dinero extra para asegurarse de que la censura de Invernalia no llegue, dice Martin. Ned siente que su ira comienza a aumentar. ¿Así que está usando el canal como excusa para sus propios crímenes? Igual que su padre. Hace una pausa y luego pregunta, ¿has descubierto cómo murió Lord Roderick todavía? Martin duda entonces. Tengo una noticia, mi señor, y no sé si te gustará. ¿Qué es? Pregunta Ned. Por mis indagaciones he deducido que Lord Roderick estaba cazando antes de morir, y cuando hizo el movimiento que finalmente lo mató, los lobos fueron los responsables, dice Martin. ¿Por qué debería eso disgustarme? Pregunta Ned. Si Roderick era lo suficientemente necio como para ir tras un lobo, es su culpa. Ese no es el problema, mi señor, dice Martin. No fue el animal el que lo mató. Fueron personas las responsables de su muerte. El término lobo se usó para describir a un grupo de personas. Ned se queda atónito. Eso no es posible. Los lobos negros todavía están en esos, y mi familia aquí son los únicos lobos dentro de Poniente. Somos los únicos Stark. ¿Qué pasa con la familia del tío Brandon? Pregunta Benjen. ¿No podrían haber tenido algo que ver con esto? Ned mira a su hermano y niega con la cabeza. El tío Brandon murió durante la rebelión y sus hijas se casaron hace mucho tiempo. Además, no llevaba el estandarte del lobo. Al menos no el de un wargo. Mira a Martin y pregunta. ¿Seguro que la palabra es lobo con el significado de wargo? Sí, mi señor. Todos aquellos con los que he hablado y de los que he reunido información han mencionado que había hombres con el estandarte del wargo cuando Lord Roderick murió. Y creo que es por eso que Lord Roger está haciendo los movimientos que está haciendo, dice Martin. Ned suspira, el cansancio lo envuelve. Está usando eso como excusa para desacreditarme ante los ojos de los Rider y los Greenwood. ¿Estás seguro de que no fue alguien dentro de la propia familia de los Riswell quien usó el estandarte? Martin asiente. Estoy bastante seguro. Si esto hubiera sido antes de la rebelión o quizás incluso antes de Duskendale, habría dicho que tal vez, pero tu padre, Lord Rickard, prohibió a sus vasallos usar los colores de los Stark a menos que lucharan en una guerra. Y es una ley que no ha cambiado. Ned se pasa una mano por el cabello y suspira. Dioses de arriba, esto es algo que debe investigarse. Alguien está rompiendo la ley al usar los colores de la familia. ¿Has logrado encontrar algo, Martin? Pregunta. Martin se queda en silencio por un momento y luego dice. Encontré solo un rastro de dónde podría haber estado esta gente. Tuvieron algo así como un campamento en el bosque de los lobos por un tiempo, pero luego se disolvió. Y desde entonces no ha habido más avistamientos de ellos. Ned suspira, sintiendo que Kat le aprieta la mano cómodamente debajo de la mesa. Entonces, ¿es posible que haya alguien, o algún grupo de personas, usando el wargo para sus propios fines, o para sembrar potencialmente discordia dentro del norte? Y si es así, ¿por qué y para qué fin? Martin habla entonces. ¿Es posible que quien sea esto haya estado usando el estandarte del wargo actuando sobre las órdenes de Riswell y Dustin, mi señor? El hombre hace una pausa y luego continúa. Hay cierta confusión en los susurros que he reunido sobre lo que sucedió entre Lord Brandon y Lady Barbrey, y nadie ha visto al niño que ella dio a luz, aparte del maestre en Barruton, y su familia. Y no es probable que hablen del asunto. Es posible que este sea su intento de causar caos para crear un espacio para que este niño sea presentado como candidato para reemplazarte. ¿Alguien apoyaría a un bebé sobre Ned? ¿Qué tontería es esa? Resopla Benjen. Un bebé es más fácil de controlar que un hombre adulto, mi señor, dice Martin con calma. Y si pueden obtener el atractivo de que el bebé es el hijo de Lord Brandon, entonces hay más posibilidades de que se consiga apoyo. Ned cierra los ojos entonces, para ocultar el resentimiento que siente ante las palabras de Martin. Su estómago se retuerce cuando escucha a Kat preguntar. ¿Qué quieres decir con eso, Martin? Ned abre los ojos y mira a Martin. El hombre se ve profundamente incómodo y, tardíamente, Ned recuerda que el hombre habría estado allí cuando Brandon crecía hasta convertirse en un hombre. Ned se pregunta si el hombre comparte la preferencia de su padre por Brandon. Las palabras del hombre hacen poco para aliviar las dudas de Ned.
Hay algunos dentro del norte, mis fuentes me informan, que están descontentos con Loredard. Sienten que es demasiado sureño en influencia y no ha conocido el norte lo suficiente como para ganarse realmente su título. Ned lideró el norte durante la rebelión. Ganó la maldita guerra, protesta Benjen. Martin fija sus ojos fríos en Benjen y dice: lo sé, maestro Benjen, lo sé. Luché a tu lado, junto a tu hermano. Pero hay algunos que todavía cuestionan si es lo suficientemente norteño para gobernar realmente el norte. Algunos usan la cercanía de Loredard con el rey Robert y cómo eso terminó para Lady Lyanna para desprestigiarte. No se atreverían. Protesta Benjen, sonando indignado. Verdaderamente, deben carecer de cerebro o de agallas para algo así, dice Catelyn, y Ned siente que su corazón se ríe un poco. Ocultando su duda, trata de mantener su voz tan tranquila como puede cuando pregunta: ¿y quiénes son las principales personas detrás de estos rumores, Martin? Por un breve momento, Ned se siente horrorizado de que el propio Martin pueda estar involucrado, pero el hombre responde de una manera que disipa tales pensamientos. Mis propios pensamientos están en los Ryswell y Barbray Dustin, ambos tienen razones para envidiarte el poder que ahora tienes. Y además, creo que hay algo que decir sobre Lord Bolton también. Su matrimonio con Lady Bethany parece demasiado conveniente. Entonces, ¿qué sugieres que haga, Martin? Atacar abiertamente a los Ryswell y los Bolton sería una locura, y no deseo ir de cacería salvaje por el norte buscando a quienes difunden rumores y mentiras sobre mí, dice Ned con firmeza. El hombre parece algo incómodo. Hay muchas cosas que puedes hacer, mi señor. Puedes ignorar el problema y esperar que desaparezca cuando el canal finalmente esté listo para su uso. Eso sería un mal consejo, ya que solo permitiría que el problema se pudra y crezca. Puedes actuar de manera discreta y hacer que aquellos que se enteran de los rumores creen sus propios contrarrumores. Eso sería algo bueno y ayudaría a sembrar confusión entre los seguidores menos positivos. O puedes actuar sobre los Ryswell. ¿Qué quieres decir con actuar sobre los Ryswell? Pregunta Benjen. Ned mira a su hermano y luego mira a Martin y pregunta: ¿quieres decir lo que creo que quieres decir, Martin? ¿Qué quieres decir? ¿Quiere decir lo que creo que quiere decir? Pregunta Benjen. Ned no ha apartado los ojos de Martin, y aunque puede ver a Kat mirándolo desde el rabillo del ojo, mantiene su enfoque en Martin. Finalmente, el hombre asiente. Lo hago, mi señor. Es la única manera de limpiar este lío. ¿Tienes a los hombres listos? Pregunta Ned. Sí, responde Martin. ¿Nadie podrá relacionarlo conmigo? Pregunta. No, nadie sabrá que vino de ti, responde Martin. Ned lo piensa, apartando una imagen que amenaza con salir a la superficie, lleva la mano de su esposa a sus labios y la besa. La mira y susurra. Por los niños. Ve su asentimiento y luego se gira hacia Martin y dice: hazlo. 5 mes de 285 después de Cristo, Lord Benjen Stark. Hubo momentos en que Benjen pensaría que su familia todavía era como había sido antes de la guerra, antes del torneo de Arenal. Había momentos en que escuchaba a una mujer reír, a alguien que podría ser capaz de sacarlos de su oscuridad, y entonces volvía a la vida y lo recordaba. Recordar era la parte más difícil, saber que lo que pensaba y lo que había sucedido no era verdad. Que él había ayudado a causar la muerte de su padre y de Brandon. El pensamiento de que si hubiera hablado, si hubiera dicho algo, quizás podría haberlo evitado todo. Y entonces pensaría en Ned, en su solemne hermano que había venido a la vida con Catelyn y los niños, y se sentía mal, que era él quien se revolcaba en su arrepentimiento, cuando su hermano se había beneficiado de ello. ¿Era mejor para él? Estaba feliz de no haberse unido a la guardia, sabía que se habría arrepentido de haberlo hecho. Había demasiado que necesitaba hacer, demasiado de lo que se necesitaba. Benjen sabía lo que les había pasado a los Ryswell y a los Dustin, sabía lo que iba a pasarles desde el momento en que Martin Cassell fue enviado desde Invernalia. Lord Ryswell estaba muerto, sus hermanos también. Lady Barbray y su hijo estaban muertos. Asesinados por orden de Ned. Benjen sabía que había algo en eso que molestaba a su hermano, y sin embargo sabía que su hermano lo haría de nuevo si significaba proteger a los niños y a Kat de las tonterías de Brandon. Brandon, su hermano que actuó antes de pensar, siempre había hecho eso, y ahora les hacía pagar a todos por ello. Una vez más, Benjen se encontró preguntándose cómo su padre nunca había notado las maquinaciones dentro del norte, o si las había, por qué las había permitido continuar. No lo sabía y le preocupaba. No era nada tan sólido como él pensaba. No había nada que pudiera permanecer sólido en este mundo siempre cambiante.
Ronel Stout había sido nombrado señor de Barrowton tras la muerte de Barbary, y Rose Risuelle, el último de los hijos de Lord Roderick, era ahora el señor de los Rills. Benjen sabía que ambos hombres no estarían mucho tiempo en este mundo. Sabía que Ned tenía planeado eliminarlos. Y que él, Benjen, iba a tomar sus señoríos. Ese pensamiento lo asustaba y lo halagaba. Saber que Ned tenía tanta fe en él. Era por eso que estaba tan decidido a no estropear este asunto con los lobos negros. Su propio nombre lo asustaba, había crecido escuchando sobre las razones por las que habían sido enviados al exilio, y bien, ahora él iba a traerlos a casa, casi 200 años después de que hubieran sido exiliados. Era algo, ciertamente. No estaba seguro de si podría hacerlo, pero lo intentaría. No había nada que no haría por su hermano. No después de que Ned lo hubiera perdonado y lo hubiera convertido en miembro de sus consejos. Lorath era un lugar extraño. Nunca había sido un gran lugar, nunca se había presentado ante el mundo y había rugido su grandeza para que todos la vieran. A diferencia de Braavos, no como Pentos ni ninguna de las otras ciudades libres. Había cierta sensación de misterio en torno a Lorath, algo que hacía que uno se preguntara si había algo de verdad en los rumores que la rodeaban. Que los lobos negros la hubieran elegido como su hogar no era ninguna sorpresa, no después de todos los cuentos que le habían contado sobre ellos. Si se podía confiar en ellos o no, Benjen sabía que tendría que averiguarlo en su conversación con su líder. Su líder, de piel clara, cabello oscuro y todo nórdico. Eso era algo que Benjen se preguntaba, ya que había rumores sobre los lobos negros, y comenzaba a pensar que quizás esos rumores no estaban tan lejos de la verdad después de todo. Si tiene una pregunta, no dude en preguntar, maestre Benjen, dice su comandante, Brandon. Benjen se sonroja entonces. Perdón, no quería quedarme mirando. Es solo que... se detiene, sin estar seguro de cómo decir lo que está pensando. ¿Te preguntas cómo logramos seguir pareciendo norteños a pesar de vivir en Lorath durante tanto tiempo? Pregunta Brandon. Benjen asiente, agradecido de que el hombre conozca la pregunta. Uno pensaría que con el tiempo que has pasado aquí, estarías más acostumbrado a casarte con los lugareños. El comandante de los lobos negros lo mira y sonríe. Oh, no es que no nos hayamos casado con los lugareños. Pero llega un momento en que los que son nuevos en la isla bien pueden eliminar a la población local de su fortaleza si se les da tiempo suficiente. Y viendo cómo nuestro fundador era conocido por sus hábitos de cría, algo así sucedió. Benjen mira al hombre incrédulo. ¿Me estás diciendo que la mayoría de la gente en Lorath son tus parientes? ¿Cómo es eso posible? Bueno, los Lorathi son conocidos por mantenerse alejados de la política de esos. No hay nada que les impida mantenerse alejados de su propia política interna. Y como tal, cuando nuestro fundador llegó aquí, trajo consigo a muchos de sus hijos, y así se apoderó de la isla con relativa rapidez, responde el hombre. Benjen mira al hombre mientras sus cejas se levantan. No sabía que Rold Stark había traído hijos con él cuando fue exiliado. El hombre se ríe. Ah, así que eso es lo que te han dicho. Que todos descendemos de él. Esto confunde a Benjen y pregunta. ¿Acaso no desciendes de él? El hombre se ríe. Bueno, supongo que en cierto sentido lo somos. Pero los Stark de Lorath y los lobos negros descienden de un hombre que estaba vivo mucho antes de que Erold Stark fuera siquiera un destello en el ojo de su padre. ¿Quién? Pregunta Benjen, su deseo de saber superando su deseo de seguir adelante con su charla. Brandon Nieve, responde el hombre. Benjen siente algo parecido a la sorpresa. ¿Cómo es eso posible? Brandon Nieve nunca fue a Lorath. Lo hizo, o al menos fue al lugar que estaba aquí antes de que Lorath existiera. Ya ves que Lorath no siempre se conoció como Lorath. Ciertamente no fue conocida como Lorath cuando Brandon Nieve y Torren Stark estaban vivos, responde el hombre. Benjen mira al hombre, no está seguro de entender realmente. Entonces, ¿cómo se llamaba Lorath antes de que se conociera como Lorath? El hombre lo mira y dice suavemente. Boaesh. Benjen siente que un frío recorre su espina, mira al hombre y pregunta. Lleva el nombre del dios de la muerte. ¿Por qué? El hombre se ríe una vez más. Porque este era el lugar al que los valirios enviaban a sus criminales y a sus antiguos gobernantes para pudrirse y morir. Boaesh, el dios de la muerte, la mayor cosa que los valirios temían. Lorath se convirtió en el nombre de la ciudad cuando cayeron los valirios, y siguió siendo así durante muchos años. Pero cuando Brandon Nieve estaba vivo, todavía se llamaba Boaesh. ¿Por qué no hay registros de esta visita? Pregunta Benjen. Seguro que algo así se registraría en Invernalia o incluso aquí. Y sin embargo, no hay nada.
El hombre suspira. Brandon Nieve no vino aquí por una misión comercial, como tú. En cambio, vino aquí a enterrar algo, por orden de su hermano. Que actuaba por orden de su rey. Benjen mira al hombre, luego a Brandon y pregunta. ¿Qué cosa? La llave del trono de hierro, parecería. Pero nadie la ha encontrado. Esa es la razón por la que hemos permanecido dentro del Ora durante tanto tiempo. Somos los guardianes de esto, el último gran secreto de un rey, responde Brandon. ¿Y sin embargo no sabes qué es esto? Pregunta Benjen. ¿Cómo puedes proteger algo cuando no sabes qué es? Es precisamente porque no sabemos qué es esto que lo protegemos. No podemos dejar que nada de valor salga del Orat, porque podría ser la cosa con la que nuestro fundador fue enviado a proteger. Y entonces permanecemos aquí, protegiendo y observando. Todo lo que ha sucedido cerca del Orat, lo hemos provocado. Hemos custodiado esta ciudad durante casi 300 años. Y ahora estamos casi allí, responde Brandon. Las palabras del hombre lo confunden. ¿Casi allí? ¿Qué quieres decir con casi allí? Hemos encontrado casi la cosa que se ha buscado durante siglos, responde Brandon. Pero pensé que dijiste que no sabías qué era, responde Benjen. No sabemos exactamente dónde está, pero está en algún lugar cercano. Tenemos gente dentro de la ciudad que puede sentir estas cosas. Gente que puede sentir esta reliquia perdida. Estamos cerca, muy cerca, responde Brandon. Sintiendo que su curiosidad comienza a superar su deseo de discutir el contrato, pregunta. ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué hace? El hombre niega con la cabeza. Nadie sabe qué hace. La memoria de lo que era murió con Brandon Nieve. Pero la necesidad de protegerlo, para asegurar que nadie se acerque a encontrarlo sin saber exactamente qué hace, ha sido la tarea de los lobos negros. Por eso Erold Stark vino aquí. ¿Erold Stark sabía de esto? Pregunta Benjen, sorprendido. Pensé que fue exiliado por discutir con Arthos Stark. Esa fue una mentira contada para que las cosas parecieran normales. Los hermanos no luchan, pero los hermanos no trabajan para buscar algo que incluso los Targaryen de antaño habían olvidado. La memoria de lo que es esto murió con Torren Stark, y él murió mucho después de que Aegon el dragón muriera. Mucho después de Visenya Targaryen, y cuando todavía había un terror negro, y cuando él murió, mi pueblo lloró. ¿Por qué lloraron? Pregunta Benjen, aunque cree saber la respuesta. Porque ahora éramos nosotros quienes teníamos que soportar el dolor de saber que teníamos que proteger este secreto, de saber que éramos la última línea de defensa contra el dolor y la corrupción que podrían venir si otros vinieran a buscarlo, dice el hombre. ¿El conquistador no se lo contó a sus hijos? Pregunta Benjen, sorprendido. Por lo que sabe del conquistador y de lo que ha aprendido, seguramente esto era algo que el hombre habría considerado necesario decir a sus herederos. No. El conocimiento de lo que es esto, bueno, parece que era demasiado para ellos. El conquistador ni siquiera se lo dijo a sus esposas, ni a la que amaba, ni a la que le importaba. Parece que solo él, Torren Stark y Brandon Nieve sabían qué era esto. Y el conocimiento de ello murió con Torren Stark en Poniente. Mi ancestro nunca supo qué era, pero lo buscamos. Dioses, lo buscamos, dice el hombre. Benjen mira al hombre y pregunta. ¿Qué crees que es? Algo que era tan condenadamente importante que tuvo que ser escondido aquí. Hubo un momento de silencio y luego el hombre responde. No lo sé. Pero si tuviera que adivinar, diría que tiene algo que ver con el por qué el conquistador vino a Poniente. ¿Por qué los Targaryen vinieron a Rocadragón? Algo que Daenerys la Soñadora vio en uno de sus sueños. Algo poderoso, algo mortalmente poderoso y aterrador al mismo tiempo. ¿Qué te hace decir eso? Pregunta Benjen. Porque mi familia no recibió el nombre de lobos negros por nada. Hemos matado y hemos sido matados. La gente solo mata por algo que considera digno de matar, responde el hombre. Benjen está a punto de contrarrestar esto cuando piensa en lo que el príncipe Rhaegar le había dicho ese día en Arenal, y mantiene la boca cerrada. Un silencio cae entre ellos, y dura mucho tiempo, un silencio muy largo. Finalmente, cuando no puede soportar más el silencio, pregunta. ¿Has visto los términos que mi hermano ha ofrecido? El hombre guarda silencio por un largo momento y luego responde. Sí. ¿Y bien? Lo insta Benjen. ¿Qué opinas de ellos? Otro silencio largo, y Benjen siente que su paciencia comienza a agotarse un poco. Pero finalmente, el hombre habla. Creo que son bastante razonables. Ciertamente más razonables que los términos que envió tu padre. Eso sorprende a Benjen. ¿Mi padre te envió términos? Sí, responde Brandon, riendo.
Quería que regresáramos, para poder mostrarle al rey Aerys que no había olvidado la verdadera naturaleza de su relación entre lobo y dragón. Y sin embargo, olvidó una cosa. ¿Qué fue eso? Pregunta Benjen, aunque cree que ya conoce la respuesta. No podíamos irnos, no mientras el mayor peligro para nuestra orden y nuestro hogar estuviera presente. La presencia de ese eunuco era una amenaza para nuestro deseo de permanecer despiertos y dormidos. Y así nos negamos, responde el hombre. ¿Despiertos y dormidos? Pregunta Benjen. ¿Qué quieres decir? Somos una orden que vive a plena vista, pero no presumimos de lo que somos ante nadie. Hacerlo significaría una muerte segura. No, tu padre quería que regresáramos a Poniente y proclamáramos, y sin embargo no pudimos hacer eso. Olvidó el juramento que nuestros ancestros juraron, dice el hombre. Justo cuando está a punto de preguntar qué juramento significa, piensa en otra cosa que sucedió en Arrenal, cuando escuchó al hombre de la Guardia de la Noche hablar, y pensó en ir al norte. Y recuerda haber escuchado a Brandon decir algo a Lyanna, sobre un collar, un baile y algo más. Y las palabras, le parecieron forzadas y extrañas, así que mira al hombre y dice. ¿El juramento, es el mismo que se dice en el muro? Un largo silencio. No sé qué juramento juran en el muro, pero conozco el juramento que yo juré. Y sé que hay algunas cosas que no pueden ir con mi gente. Entonces, ¿todos van a ir? Pregunta Benjen. ¿Crees que los términos de mi hermano son aceptables? Sí, lo más probable es que lo sean. Debemos regresar a Invernalia, con nuestros objetos y familia, y lidiar con las cosas como están ahora. Pero no puedo ir. Mi familia se irá sin mí, responde Brandon. ¿Qué quieres decir con que no puedes ir? Pregunta Benjen. Mi hermano pide que todos regresen con él. Hay un largo silencio. Este hombre es terriblemente bueno en los silencios, pero luego dice. No puedo regresar a Invernalia. Hacerlo dejaría a Lorad vulnerable y quebrada. Y eso es algo que no puedo permitir. Y así, ahora debo mostrarte algo. Una última cosa, para asegurarte de que sé de lo que hablo. El hombre se pone de pie y sale. Benjen, tras un momento de duda, se levanta y lo sigue. Caminan en silencio. El hogar de los lobos negros es cavernoso y algo peligroso para aquellos que no están versados en moverse por él. Mientras continúan caminando, Benjen siente algo parecido a la inquietud creciendo dentro de él, aunque no sabe por qué. Finalmente, el hombre se detiene frente a una puerta y se gira hacia Benjen y dice. Cuando entremos, recuerda permanecer en silencio, porque si hablas, algo saldrá del agua. Benjen no sabe qué decir a eso, así que no dice nada y simplemente asiente. El hombre toma esto como una aceptación, se da la vuelta y abre la puerta y atraviesa. Benjen lo sigue. Le lleva mucho tiempo darse cuenta de que están descendiendo, pero cuando lo hace, comienza a preguntarse por qué están descendiendo. Y entonces le golpea. El olor a agua clara, el estanque de Boaesh, el dios de la muerte. Mira a Brandon como si estuviera loco, pero el hombre permanece en silencio. Benjen comienza a preguntarse qué están esperando, y entonces el agua comienza a moverse, lenta pero seguramente se mueve, y finalmente algo brota. Huevos, blancos, azules, verdes y rojos, huevos que brotan y brillan. Y algo más que había oído de Arrenal regresa a él. Brandon toma 2 de los huevos, y Benjen, siguiendo a su líder, toma 2. Se dan la vuelta y caminan de regreso hacia la puerta, y luego salen. Cuando están fuera, Benjen mira al hombre y pregunta. ¿Qué son estas cosas? Estos son los huevos del primer dragón. Aquel que hizo que todo existiera antes de que tú lo vieras, responde Brandon. ¿Por qué me los muestras? Pregunta Benjen. Porque fue tu llegada aquí lo que hizo que aparecieran. Fue tu llegada aquí lo que me hizo darme cuenta de que estamos cerca de encontrar lo que se ha perdido durante tanto tiempo. Lleva estos huevos contigo a Invernalia y dile a Loredar que la cosa que busca la encontrará lo suficientemente pronto, dice Brandon. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunta Benjen. ¿No recuerdas el acertijo del flautista? Seguramente tu padre te lo contó, pregunta Brandon. Benjen mira al hombre y dice. 3 niños dirigiendo una estafa, 3 niños dirigiendo el mundo, 3 dragones para gobernar el mundo. ¿Qué tiene que ver eso con algo? El hombre lo mira y sonríe con tristeza. Tiene todo que ver con todo. Primer mes de 298 después de Cristo, Invernalia Jon. Crecer en Invernalia había sido una experiencia para Jon. Sus recuerdos más tempranos son de correr por el bosque de los dioses con Robb y Sansa. Todo lo que siempre había hecho había sido con Robb y Sansa, hasta que Sansa cumplió 11 años y comenzó a hacer sus propias cosas.
Jon no sabía por qué, pero eso lo entristecía un poco. Extrañaba tontear con ella y Rob, pero al mismo tiempo estaba algo feliz de que ya no tuvieran que hacer algunas cosas con ella. Rob era su otra mitad. Hacía todo con Rob y amaba a su primo profundamente, de verdad que lo amaba. Rob era el heredero de Invernalia, pero siempre supieron que trabajarían juntos, decididos a asegurar que nada se interpusiera en el camino de lograr sus sueños, los sueños que el tío Ned les había dado. Sansa se parecía cada día más a su madre. Era hermosa y muy lista. Jon no sabía muy bien qué sentir por ella, pero se preocupaba profundamente por ella, aunque ya no se movieran en los mismos círculos que antes. Sansa pasaba más tiempo con sus amigas jóvenes de lo que pasaba con los chicos, y eso estaba bien, aunque a veces fuera algo frustrante. Luego estaban los otros niños Stark. Bran, a los 12 años, era salvaje, siempre corría y hacía una cosa u otra. Era inquisitivo, y Jon sabía que llegaría lejos en la vida. Arya estaba llena de energía y, bueno, ella y Bran a menudo hacían cosas juntas, y Jon había visto al tío Ned más de una vez mirándolos con una extraña expresión en su rostro, una mezcla de tristeza y alegría. Y luego estaba el bebé Rickon, el más pequeño de los Stark de Invernalia, ya un niño feroz también. Jon amaba a sus primos y a su tía y su tío. Realmente no eran su tía y su tío, se sentían más como su madre y su padre, y para ser sincero, habían hecho más por él que su padre y madre reales, aunque considerando que sus padres estaban muertos hace mucho tiempo, eso no era una sorpresa. Jon mira al pequeño lobo blanco en sus manos, el lobo de ojos rojos de sus sueños. El lobo no era solo un lobo, sino un wargo, una criatura que no se había visto en el norte durante casi 200 años. No sabía cómo, pero Jon había tenido visiones del día en que encontrarían a estos wargos desde que era un niño, y cuando regresaron de tratar con el desertor, sabía cuándo detenerse y dónde encontrarlos. Era algo que tenía desde que era un bebé, el don de la vista, del que no hablaba a menudo, pero sabía que estaba allí. Habían encontrado a los lobos y, de algún modo, supo qué decir a su tío para asegurarse de que pudieran quedarse con los lobos. Jon levanta la vista y mira a la multitud reunida en el primer guardián, donde él y Rob mantenían corte con los herederos de los señores del norte. Rob estaba hablando. El desertor hablaba del frío como si supiera lo que era. No solo el frío del muro, sino el frío de la muerte. ¿Cómo podía saber eso? Mellon Umber, el mayor de todos ellos, mira a Rob y dice. Quizás estaba realmente loco. ¿Sabes de qué estaba hablando, Rob? ¿Cómo si no podría justificar su deserción? Huyendo del muro para buscar consuelo en otro lugar. Pero parecía tan convencido de lo que decía, dice Rob. No lo sé, algo en ello no parece correcto. Bueno, ¿seguro que no crees que haya muertos volviendo a la vida? Pregunta Mellon. Jon ve a su primo sonrojarse. No lo sé, pero creo que ciertamente vale la pena investigar lo que el hombre estaba diciendo. Su primo se detiene entonces, y Jon sabe lo que su primo va a decir antes de que lo diga. Jon, ¿viste algo sobre eso? ¿Dentro de tus visiones? A veces Jon se pregunta por qué les contó a Rob y a sus amigos sobre su capacidad para ver cosas. Y sin embargo, sabe que no habría podido guardarlo en secreto por mucho tiempo. Mirando a su primo y luego a la sala, se toma su tiempo antes de responder. No vi nada con respecto al hombre. Todo lo que sabía era dónde encontrar a los wargos. En cuanto al hombre, no sé, quizás esté diciendo algo de verdad. Después de todo, ¿quién sabe qué pasa en el muro? Berrón Mormont, hijo mayor y heredero de Jorah Mormont, habla entonces. Bueno, no creo que exista un peligro tan grave como el que el hombre dice. Pero mi abuelo ha escrito diciendo que algo está pasando al norte del muro. Jon mira a Berrón. El joven heredero de la isla del oso es conocido por hacer que su abuelo parezca importante a veces. ¿Y qué cosas ha dicho tu abuelo? Pregunta Jon. Berrón guarda silencio un momento y luego responde. Ha estado escribiendo que los salvajes parecen estar desapareciendo de sus escondites habituales, y que parece que se están reuniendo en un punto específico dentro de las tierras más allá del muro. No estoy seguro. Él nunca es demasiado claro. Jon considera esto y luego, mirando a Rob, que asiente, dice. ¿Crees que es posible que estén planeando una invasión? Mellon habla entonces. Es más que posible. Los dioses saben que esos salvajes no piensan antes de actuar. Y con la palabra sobre Mance Rayder, bueno, quién sabe. ¿Mance Rayder? Pregunta Jon. ¿No era miembro de la guardia? Sí, hasta que cambió su capa y se fue con los salvajes, responde Mellon, con algo parecido a la ira en su voz. Los Umber desprecian a los traidores.
Eso fue hace unos 10 años, ¿verdad? ¿Podría realmente estar reuniéndolos en tan poco tiempo? ¿Le llevó a Raymond Barbarroja unos 20 años reunir a la mitad de los clanes de los salvajes? Pregunta Rob. Una imagen de un cuerno flota en la cabeza de Jon y se pregunta al respecto. Creo que podría haber alguien ayudando a Ryder en sus esfuerzos. Todas las miradas están sobre él, y su primo Torren, su tío, el hijo de Benjen, pregunta. ¿Qué tipo de ayuda? Un traidor a la Guardia de la Noche que recibe ayuda de los salvajes. No es muy probable. Jon mira a Rob y luego dirige su atención a Torren. Hay algunas cosas que alguien como Mance Rayder podría hacer para conseguir la ayuda de los salvajes. Creció en el muro, conoce sus debilidades. Si dijera algo así, ¿qué le impidió atacar el muro ahora? Pregunta Mellon. Jon mira al heredero de Último Hogar y luego dice. Porque Mance Rayder podría saber bien lo que sucedería si los salvajes atacaran antes de estar preparados. Invernalia se ha asegurado durante mucho tiempo de que la guardia estuviera en el camino de su antigua gloria. Y como tal, con patrullas regulares al norte del muro, la oportunidad de moverse desde el sol no se ha presentado. Sin duda, Ryder está siendo cauteloso. Hay un murmullo de acuerdo, y entonces Domeric Bolton, heredero del Fuerte del Terror, habla. ¿Qué crees que hizo que Mance desertara? Ha habido rumores de que encontró algo en una incursión, algo muy poderoso. No sé si deberíamos dar crédito a tales rumores. Después de todo, los dioses saben que ha habido tales rumores sobre otros hermanos de la guardia también. Quién sabe qué hizo desertar a Ryder, pero sea lo que sea, lo ha condenado a una vida de vagabundeo. Dice Beron Mormont rápidamente. Jon mira al heredero de la isla del oso y luego a Rob. Sabe que su primo está pensando lo mismo. Algo está pasando en la casa Mormont que no se les está contando. Tal vez el tío Ned sabe, en realidad, lo más probable es que lo sepa. No hay nada que el tío Ned no sepa. Considerando cómo va a preguntar esto, Jon pregunta tentativamente. ¿Lograste averiguar qué era eso de lo que hablaban tu padre y Loredard hace unos días, Beron? Jorah Mormont era un hombre orgulloso, alguien que se había hecho famoso por sus hazañas durante la rebelión Greyjoy, y sin embargo, había habido algunos asuntos desagradables con Lynesse Hightower, aunque Jon nunca había creído que eso fuera cierto. Beron era ferozmente leal a su padre y rara vez permitía que se dijera algo malo sobre él, y sin embargo esta vez, algo parecido a la tristeza cruzó su rostro, antes de desaparecer de inmediato. Dijo que estaban hablando de rutas comerciales. Jon resopla entonces. Rutas comerciales. El norte se había convertido en uno de los reinos más ricos en los años posteriores a la rebelión, gracias a las feroces habilidades negociadoras del tío Ned, la construcción de un canal y una ciudad portuaria en la costa oeste. Rutas comerciales. Jon sabía por sus propias lecciones con Rob que su padre dijo que no quería que nadie más se enterara de lo que estaban discutiendo. ¿Y qué crees que realmente estaban discutiendo? Pregunta. Su amigo se retuerce algo incómodo, pero luego susurra. Creo que estaban discutiendo un cuerno. Algo sobre un cuerno. Se mencionó varias veces cuando escuché a mi padre discutirlo con madre. Jon se anima, y está agradecido cuando Rob pregunta. ¿Y qué tenía de importante este cuerno que requería que discutieran a puertas cerradas? Beron se encoge de hombros. No lo sé. Pero parecía que mi padre ha sido el encargado de encontrar este cuerno, antes que Mance Rayder lo haga. Porque parece que podría ser bastante poderoso. Jon considera esto. Sabe algo sobre el cuerno del que hablan, pero nunca lo había considerado cierto. Domeric, que sabe más sobre este tipo de cosas que los demás, habla entonces, su voz anhelante. El cuerno de Joramun. El cuerno más poderoso del mundo. No creerás que esa cosa existe, ¿verdad, Domeric? Es solo un mito, dice Torren. ¿No es así? ¿Cómo si no explicas los informes de más allá del muro? ¿Cómo si no crees que Mance Rayder podría estar uniendo a los salvajes, a menos que tenga el cuerno? Responde Domeric. Él tiene un punto, dice Donor Lobo Negro, miembro de los Lobos Negros. El cuerno podría bien ser una forma de que Rayder esté uniendo a los salvajes. Sabemos que han estado creciendo más y más dispares a lo largo de los años, y entonces, de repente, unirlos a todos, bueno, eso es algo más. El cuerno es solo un mito, dice Torren. Seguramente no creerás que existe algo así. Es solo una historia que nuestros padres nos cuentan para asustarnos cuando éramos niños. No hay cuerno de Joramun. Nada puede ser tan poderoso. Jon piensa en los 2 huevos que había tenido en su cuna cuando era niño, y piensa en cómo habían estado creciendo más fuertes durante los últimos meses. Mira a su primo y luego dice.
Hay cosas que pueden ser poderosas, más poderosas de lo que sabemos. Secretos que fueron guardados y escondidos y perdidos, y encontrados de nuevo. Quizás el cuerno es uno de ellos. Rob habla entonces. De acuerdo, digamos que el cuerno existe. ¿Qué propósito cumpliría? Las leyendas dicen que puede derribar el muro, pero si ese es el caso, ¿por qué no lo usa simplemente, si lo tiene que derribar el muro? ¿Y por qué padre enviaría a Lord Jorah a buscar específicamente el cuerno y no a Mance? Un largo silencio sigue a esto. Jon piensa en ello mismo y se pregunta también, ¿qué podría ser tan importante sobre el cuerno que requiera que esté en posesión de un norteño? Es Hohenreed, el silencioso heredero de Atalaya de Aguas Grises, quien habla entonces. El cuerno es poderoso, muy poderoso. Todos los cuentos hablan de su poder. Ese poder en manos de alguien como Mance Rayder no sería aceptable. El muro no sería lo único que se vería amenazado. ¿Qué quieres decir? Escucha preguntar a su primo. Un dragón podría despertar antes de lo que se supone, y eso terminaría mal para todos los involucrados, responde Jojen. Jon se inquieta incómodo, aunque no sabe por qué. Piensa en los dos huevos y se pregunta. Los dragones están todos muertos, dice Eddard Stark. No pueden despertar si no existen. Jojen es inquietantemente silencioso entonces, y Jon teme las palabras que podría decir a continuación. No todo lo que está muerto permanece muerto. Después de todo, se pensó que todo el norte estaba muerto durante mucho tiempo y ha vuelto a la vida. Jon mira al hombre del pantano y se pregunta. Su habilidad para decir cosas que pueden ser bastante desconcertantes es algo que a veces ha molestado y enfurecido a Jon, especialmente cuando sus propios sueños se vuelven tan frecuentes. Está agradecido, por lo tanto, cuando Winfred Tallard dice. Así que Rob, estás a punto de casarte pronto. ¿Qué te parece? Jon sonríe entonces, mirando la incomodidad de su primo. Sí, Rob, ¿qué se siente ser el primero de nosotros en casarse? Pregunta Jon. Su primo lo mira con asesinato en los ojos, y entonces se echa a reír. Bueno, es bueno. Winfred es una chica agradable, y bueno, la he conocido bastante. No es como si fuera a casarme con ella sin saber la verdad completa. ¿Nervios? Pregunta Eddard Stark. Después de todo, su abuelo es un hombre poderoso. Seguro que sabes qué decir para que la boda no salga como él quiere. Eddard Stark, Jon está convencido, es algo grueso. Wyman Manderly no se atrevería a hacer ningún comentario inapropiado durante la boda de su nieta, dice Jon con brusquedad. Además, Rob y Winfred se conocen bastante íntimamente, ¿no, Rob? Su primo lo mira como si fuera a golpearlo, y Jon no duda de que lo haría si no fuera por el wargo que tiene en brazos llamado Greywind. Bueno, hemos hecho algunas cosas. Pero nada tan inapropiado, ciertamente nada comparado con lo que Theon ha hecho. El heredero Greyjoy resopla. Oye. Me resiento por esa afirmación. ¿Y pensé que eras demasiado honorable para hacer algo así? La cantidad de veces que te quejaste de eso antes, Jon sonríe ante la incomodidad de su primo, pero entonces algo parpadea ante su mente y es expulsado de la habitación. Una chica está llorando, tiene cabello plateado, y algo más en ella le resulta familiar, pero no sabe por qué. Ella está allí y está llorando, y le duele el corazón al escucharla llorar, y sin embargo hay una fuerza en ella. Se levanta y camina hacia un hombre con una larga trenza que espera, se sienta sobre él y entonces, Jon despierta entonces, y ve a sus amigos mirándolo. ¿Estás bien? Pregunta Rob. Jon asiente. Sí, estoy bien. Nada de qué preocuparse demasiado. Se distrae, tratando de recordar dónde podría haber visto a esa chica antes. El foco de atención regresa a Rob entonces. Entonces, si te casas con Winfred Manderly, ¿eso significa que su hermana es heredera de su padre o sigue siendo la heredera? Pregunta Torren Karstark. Jon pone los ojos en blanco, al igual que Karstark al hacer esa pregunta. Rob parece inseguro. No lo sé, algo así no se ha mencionado en las discusiones, pero supongo que Winfred sigue siendo la heredera de su padre. Después de todo, su hermana es bastante salvaje, y podría necesitar algo de guía. Creo que eso es quedarse corto, Rob, dice Jon. Willa se parece más a Arya, pero si a Arya le hubieran permitido andar sin control, Willa es más que salvaje. Está medio loca, estoy convencido de eso. ¿Y eso todavía no te impidió actuar sobre tus sentimientos por ella, entonces lo hiciste? Bromea Theon. Jon lo mira y responde. Solo nos besamos, nada más. Nada más serio que eso. Oh, pero sabes que ella quería más, Jon. Ella vino a mí y me lo dijo, presume Theon. No lo hiciste. Exclama Jon.
Oh, no seas tonto. Por supuesto que no lo hizo, bromea Eddard Karstark. No tendría su hombría si lo hubiera hecho. Tengo más hombría que tú, Karstark. ¿Qué pasó entre tú y Jorelle Mormont de todos modos? Esnifa Theon. Eddard se sonroja. Bueno, eso es completamente diferente. Ella es una maldita Mormont. ¿Y qué significa eso? Pregunta Bronn. Nada, bueno, ¿sabes cómo es tu prima? Protesta Eddard. Todos se ríen entonces, todos excepto Hohenreed, que simplemente permanece en silencio antes de decir. Reíd ahora, pero a su tiempo la oscuridad vendrá, y entonces ¿quién reirá? Jon mira al heredero de Atalaya de Aguas Grises y pregunta. ¿Qué quieres decir? Los leones vienen y los halcones han volado. La oscuridad viene a través del mundo y no hay nada que ninguno de ustedes pueda hacer para detenerla, dice Hojen, su voz más profunda de lo normal. Oh, deja de decir tonterías, Reed. Diviértete un poco, por favor, dice Robb. Jon sonríe a su hermano, pero en algún lugar de su mente se preocupa. Leones y halcones. ¿Dónde ha oído eso antes? Se pregunta al respecto, y entonces hay un golpe en la puerta.